Hoy lunes, al iniciar la cuarta semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 5, 1 al 20. Les leo el texto. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Y apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio, donde vivían los sepulcros, un hombre poseído de un espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerzas para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Y cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en las faldas del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Y quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos, y ellos le rogaban que se marchase de su país. Y mientras se marchaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. El relato que les acabo de leer es el segundo milagro de la serie de 4, en donde Marcos nos revela la identidad de Jesús. Y aquí nos va a mostrar que él también manda sobre las fuerzas del mal. La escena tiene lugar en la otra orilla, en tierra de extranjeros. La mención de los cerdos lo indica con claridad. Se trata de un viaje que prefigura la misión de la iglesia. Pero, dice el relato, que no bien llegó empezaron los problemas. Le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de un espíritu inmundo. El hombre poseído representa al mundo al que la iglesia se enfrenta, un mundo sumido en la alienación y el sinsentido, en donde reina la violencia y la muerte, y que se encuentra dominado por el mal, un mundo impuro, indicado por la presencia de cerdos, que los judíos consideran animales impuros. El relato no describe la situación del endemoniado, que es la situación de nuestro mundo. Es la descripción de un hombre vivo, pero en estado de muerte, que vive en un mundo en estado de muerte. Pues dice el texto que vivía en los sepulcros, y ni con cadenas podían sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerzas para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Esta descripción es un resumen resignado de la situación caótica y de violencia en la que se encuentra el hombre y el mundo. Andaba entre los sepulcros y por los montes indica el espacio o esa zona de confort en que se mueve el enemigo. Pues los sepulcros son lugares de muerte, de desenfreno, de perdición. Y la montaña indica un lugar de desolación, de soledad y de peligro. Las argollas y cadenas describen la esclavitud a la que nos someten los valores del mundo. Pues los valores del mundo son valores de muerte, que nos atraen con fuerza y son muy difíciles de domesticar ni contener. La humanidad desquiciada vive sin sentido y busca liberarse, pero nada se puede hacer. Dando gritos e hiriéndose con piedras,
indica un mundo que se destruye a sí mismo con su violencia y que la sociedad no puede dominar. La ideología del mundo es de violencia, pues sostiene que solo con violencia se gana. Y por eso el endemoniado se libera, pero solo para hacerse más daño. Dice el texto que viendo de lejos a Jesús echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Ya la sola cercanía de Jesús pone nervioso al mundo. Se incomoda, así como la oscuridad se incomoda ante la presencia de la luz. Sin embargo, sigue una extraña y contradictoria reacción de parte del endemoniado. Pues de una parte vino corriendo y se postró ante él. El postrarse es un gesto de reconocimiento de la divinidad de Jesús. Pero de otra, hay aversión y rechazo. Pues le sigue una escena violenta, de gritos desaforados por parte del endemoniado, que gritó a voz en cuello: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Y gritando revela la identidad de Jesús: Hijo del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y reconociendo su superioridad suplica no atormentarlo, porque piensa que Jesús busca someterlo a una nueva esclavitud. Esta contradictoria reacción refleja la esquizofrenia en la que viven los que son del mundo. Y por eso no pueden ser felices. Y entonces dice el texto que Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión porque somos muchos. Jesús tiene piedad del endemoniado, de la persona, y trata de no hacerle daño. Ante los gritos de no me atormentes, Jesús no lo manda callar, sino se limita a preguntarle cómo se llama. Y el espíritu inmundo le responde: Legión es mi nombre, porque somos muchos. Se llamaba Legión a una unidad militar del ejército romano, a un cuerpo de infantería. Era una unidad muy importante, compuesta por unos 6.000 soldados de a pie, unos 300 soldados de caballería y algunos más de apoyo logístico y técnico. Y que el endemoniado se llamase Legión indicaba la gravedad del caso. Pero podía también ser una velada crítica a la ocupación romana. Pues para los judíos, los romanos eran una horda de demonios que habían esclavizado a Israel y la tenían poseída. Y dice el texto que le rogaba insistentemente que no los echara fuera de la región. Jesús tenía poder para echarlos y así liberar al hombre, y los espíritus inmundos lo reconocen. Ellos se encontraban cómodos en aquella región pagana, en aquel mundo desquiciado y dominado por el mal, y por eso le ruegan que no los eche fuera. Y dice el texto que había cerca una gran piara de cerdos rebuscando la tierra en las faldas del monte, y los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió, y los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, de unos 2.000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Jesús le permitió a la legión ir a los cerdos y estos se lanzaron al lago desde lo alto del barranco. En los cerdos, los demonios abandonan la región y van a parar a la otra morada de demonios, el mar. En la antigüedad, el lago o el mar representan a los demonios del mal. Y se lanzaron indica una especie de suicidio colectivo, pues ante Jesús el mal pierde, queda completamente derrotado, desaparece. Pero la conclusión del relato es dramática, pues dice el texto que los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Y se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio. Y se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos, y ellos le rogaban que se marchase de su país. Los que cuidan a los cerdos representan a los cómplices del mundo y sus valores, a los que andan pegados al mal y apoyan sus engaños. Son aquellos que con tal de verse beneficiados apañan a los corruptos y aplauden a los que hacen el mal.
Esos huyen, se mimetizan, cambian, para no verse arrastrados al mismo destino que el de los cerdos. Entonces la gente del pueblo fue a ver qué había sucedido y llegaron donde estaba Jesús. Fue a ver el desastre económico que Jesús había ocasionado, pues por curar a un solo endemoniado había eliminado a toda una piara de cerdos. Los del pueblo, a ver que el endemoniado que había tenido la legión estaba sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Y así como sucedió con la tempestad, su dominio sobre el mal suscita la admiración de los presentes. Llenarse de temor no significa llenarse de miedo, más bien representa el asombro o admiración de la gente ante el extraordinario poder de Jesús. Pero la reacción de la gente fue desconcertante, pues le pide que se vaya. La presencia de Jesús es una amenaza para quienes rigen sus vidas según los valores del mundo. A la mayoría le da lo mismo la suerte del endemoniado. Los que se rigen por los valores del mundo, lo que no quieren es que les cambien las cosas. No quieren que les cuestionen, que los saquen de su zona de confort. Prefieren vivir en la oscuridad que iluminar sus vidas con la luz de la buena noticia. A manera de conclusión, los invito a ver la reacción del endemoniado curado. El hombre, ya curado, debió haber estado feliz y finalmente liberado. Se dio cuenta de la alienación en la que había vivido y ahora su único deseo es estar con Jesús e iniciar una vida nueva. Sin embargo, Jesús le dice que en lugar de unirse a su grupo, mejor vaya y cuente a todos lo que Dios ha hecho por él. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Pidámosle a Dios su gracia, para que también nosotros le contemos a todos lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo ha tenido compasión y cómo nos ha curado. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.